Primero agradezco el trabajo de la comisión, creo que ha sido un trabajo muy importante. Segundo, el rol de los derechos humanos, hasta por formación, pienso que es un elemento fundamental en la convivencia de los estados. Incluso originalmente era parte de un capítulo de la cátedra de Derecho Constitucional de la asignatura y después pasó a ser una materia autónoma. Pero me gustaría hacer alguna reflexión con respecto al Uruguay y los derechos humanos y al papel de las Naciones Unidas. También recuerdo que en épocas estudiantiles hay un profesor que nos enseñó que si había un conflicto entre dos países menores, digamos, intervenían las Naciones Unidas y desaparecía el conflicto. Ahora, si el conflicto era entre un país poderoso y un país débil, intervenían las Naciones Unidas y desaparecía el país débil. Y si el conflicto era entre dos naciones poderosas, intervenían las Naciones Unidas y desaparecían las Naciones Unidas. Dando un poco el perfil de lo que es la organización, que yo creo que es así. En el planeta, digamos, hay 193 países afiliados a las Naciones Unidas. De esos 193 países, las Naciones Unidas hace un estudio del respeto a los derechos humanos de 139. Es decir, que hay 54 países que los descarta de una, porque no vale la pena ni ir a hacerle una inspección. Y de esos 139, el Uruguay está primero en América del Sur y está 25 dentro de los 139. Es decir que si algo caracteriza a Uruguay, entre otras cosas, es el respeto a los derechos humanos. Yo tengo acá un informe de abril del 22, en el cual las Naciones Unidas felicita al Uruguay por el respeto a los derechos humanos. O sea, no a la institución, que también está incluida, pero respeta al Uruguay como respetuoso, lo señala al Uruguay y lo insta a continuar así. Es decir que el Uruguay es un país respetuoso de los derechos humanos, yo diría en el concierto internacional, de los más respetuosos, viendo los números, que los números no mienten. Ahora, yo hace unos días atrás me reuní con la Comisión de las Naciones Unidas, que nos visitó, tuve el honor de que me invitaran a una reunión personal y concurrí, y tuvimos una larga charla, casi 2 horas, y le pregunté sobre la función de ellos, es decir, que vinieran al Uruguay a inspeccionarnos, y le pregunté también si ellos hacían visitas a países donde no se respetan los derechos humanos y si tenían digamos, la especial atención en esos países o directamente no iban. También les hice ver a la comisión que nos visitó de las Naciones Unidas que cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ser Humano, digamos, en las Naciones Unidas, en el año 48, el mundo islámico, la URSS, la India, la mitad de Asia y algunos países africanos no lo votaron. Es decir, que ese principio de que el ser humano nace libre, etcétera, etcétera, quedó reducido a bastante menos de lo que parece. ¿Qué es lo que quiero decir con esta, señora presidenta? Que en el planeta, lamentablemente, lo que más abunda son las violaciones a los derechos humanos. Y yo puedo decir con orgullo que el Uruguay, no por algo personal, sino por algo institucional, está dentro del selecto grupo de países que son admirados por su respeto a los derechos humanos. Y que lo que me parece que deberíamos hacer es, dentro de algunos años, cuando caiga de nuevo a las Naciones Unidas, que viene a estos países, a los otros no va, nos puedan seguir diciendo lo mismo. En lo que respecta a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y esto es una opinión personal, hace unos días atrás le dije al fiscal Gómez si él creía pertinente modificar en una ley de rendición de cuentas el proceso penal. Y él me dijo, mire, yo me guío por lo que dice la Suprema Corte. Si la Suprema Corte dice que es constitucional, aunque yo crea que no lo es, y posiblemente no lo sea, voy a seguir esa enseñanza. Entonces, en lo personal yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos es una estructura inconstitucional. No por lo que hace, sino por dónde está.
A mí me parece que la Asamblea General es un sistema orgánico de 4 órganos y que cualquiera que se incorpore está por fuera de la Constitución. Entonces, en los próximos días, como voy a seguir el consejo del fiscal Gómez, voy a presentar en la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad como un ciudadano común para que la Suprema Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la institución. Si se pronunciara que es inconstitucional, cosa que dudo, en virtud de la integración de la Corte, habría que derogar la ley y ubicar la institución en otro sitio. Pero eso es algo que posiblemente suceda o no. Que podamos discrepar con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y es lógico. Es como una sentencia de un juez. Si yo leo, por ejemplo, el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos en lo que respecta a la LUC, claramente casi todo su informe yo discrepé. Han pasado 2 años y nada de lo que anunció la institución sucedió. Es decir, que la institución se equivocó. ¿Pero por qué se equivocó? Y se equivocó porque está formada por seres humanos, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, al régimen de adopciones, la modificación propuesta es una regresión a los derechos de niñas y adolescentes, desde que no se asegura la protección estatal en un momento de particular vulnerabilidad. Que yo sepa, no ha habido ninguna denuncia con respecto a ninguna adopción. En lo que respecta a la prisión, las modificaciones proyectadas no resultan compatibles con los estándares internacionales que suscribe el Uruguay. Ahora, esos estándares, ¿serán de los 25 países que cumplimos los derechos humanos o será de los 170 que no cumplen? Porque hay 170 que no cumplen. En lo que respecta a la libre circulación, mire lo que dice. Primero hay un informe de la institución que ellos mismos dicen, a pesar de nuestra posición institucional que es discutible, o sea que los propios integrantes de la institución dudan de si están ajustados a la Constitución o no. Pero lo que respecta a la protección de la libre circulación, mire lo que en su momento dijeron, y no hubo ninguna denuncia, o sea, se equivocaron. Los artículos en proyecto de la Ley de Urgente Consideración bajo el título de libre circulación afectan derechos que son pilares de una sociedad democrática. Lo estoy leyendo textual. Afectan derechos como la libertad de expresión. Estamos hablando de libre circulación. Libre circulación. Libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de participación política, garantía para la defensa de los derechos económicos. Violan derechos sociales, culturales y ambientales, violan la garantía de defensa de los derechos a la participación de colectivos vulnerables y violan la garantía frente a acciones incorrectas por parte del Estado. A su vez, estos artículos afectan los derechos a la vida, la integridad física, la seguridad personal y la libertad de las personas. Es decir, que la Institución Nacional de Derechos Humanos en su actual conformación establecía que los 2 artículos que hablaban de la libre circulación y el derecho a la protesta, era todo esto, y claro que se equivocaron. Ahora, ¿yo voy a pensar que esas personas dignas que integran esa comisión se equivocaron desprofeso? No, creo que cometieron un error de apreciación y el transcurso del tiempo han dicho se equivocaron. Y así tienen una decena de dictámenes en el cual han denunciado la violación de derechos humanos y ninguna llegó al Poder Judicial, que es el que debe juzgar. Es decir que sin desconocer su función, creemos que en muchos aspectos han cometido errores y me parece que esta nueva integración de la nueva comisión, si comete estos errores, serán denunciados, serán hechos públicos como lo estamos haciendo, y si vienen las Naciones Unidas y los observan, serán corregidos, es decir, seguiremos en el mismo procedimiento. Pero a mí me parece saludable la renovación, máxime cuando, mirando por arriba las decenas de dictámenes que han emitido, ninguno llegó al Poder Judicial, o sea, ninguna denuncia constituyó delito, y muchas de ellas, el transcurso del tiempo y de la convivencia democrática y pacífica, nos dijo que están equivocados.